La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser ¡Viva la radio! podcast. Siempre. Bienvenidos a Selfie a los 30, un podcast que busca ser el retrato de una generación, esa que tiene hoy alrededor de los 30 años. Y es que dicen que la gente joven actual ya no protesta por casi nada, que no están movilizados pese a sus condiciones materiales muy precarias. Pero eso no es del todo cierto. La actual probablemente sea una de las generaciones más movidas por las grandes causas como el feminismo, los derechos LGTBI o el cambio climático. Así que quizás la explicación venga de ahí. Nuestra juventud prefiere hoy luchar por objetivos a largo plazo, por la idea de un mañana mejor, mientras que permanecen resignados con un presente al que no le ven remedio en sus cuestiones laborales. Pero claro está, tampoco son todos los jóvenes. La ola de negacionismo sobre el calentamiento global o incluso las dificultades de compaginar la transición ecológica con la economía son también realidades de nuestro tiempo. Así que hoy en Selfie a los 30 retratamos el ecologismo. Y bien, hoy tenemos aquí a tres perfiles muy distintos que yo creo que van a hacer una buena conjunción para el tema que tenemos encima de la mesa. Muy buenas, soy Bilbo Basaterra, estudié Derecho y ejercí la abogacía durante 4 o 5 años hasta que lo dejé todo para dedicarme principalmente a intentar evitar las peores consecuencias de la crisis climática, por lo que ahora la ocupación que más tiempo me toma es la de ser un activista por el clima. Porque también es verdad que desde los medios de comunicación pues se da como una imagen muy sensacionalista, ¿no? Y los titulares son activistas vandalizan unas obras de arte y este tipo de cuestiones y en realidad no, en realidad que yo sepa al menos, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna obra de arte ha sido dañada en protestas de carácter climático. Hola, me llamo Alicia, soy ingeniera nuclear y vocal de la Organización de Mujeres en Nuclear de España. Y hoy, por ejemplo, España está con 7 reactores nucleares en operación, que es casi 20% de la producción de energía limpia, una energía de bajo carbono que no contribuye para el cambio climático. Hola, me llamo Daniel Trenado, soy agricultor, biólogo y consultor agrícola. El problema del relevo del campo es que no es rentable. Ha existido durante mucho tiempo un estigma respecto a trabajar en el campo y el agricultor quería que su hijo estudiase y demás, pero ahora ya no es solo el estigma, ahora es directamente que cómo te vas a meter en un negocio que no sabes los números. Y me gustaría empezar por Bilbo. Para mí el tema es cómo surgió tu conciencia tan marcada por el ecologismo. Porque yo creo que tú eres una persona que dedica buena parte de su día a día y de su vida a reflexionar sobre estas cuestiones. Así que me gustaría saber de dónde viene esta vocación tan fuerte que yo creo que sintoniza mucho con lo que es hoy en día la gente joven. Esta gran conciencia por la idea de que no hay un planeta B y que si nos cargamos este, no tenemos otro. Bueno, yo la verdad es que creo que, como muchísima gente de mi generación, en general, pues se nos educó muchísimas personas también en disfrutar de la naturaleza cuando éramos peques, ¿no? Pero yo creo que llega un momento que para mí es bastante importante y es los incendios que hubo en 2018 en Australia, que, bueno, permitieron ver cómo se habían muerto, pues calcinado una barbaridad impresionante de animales o cómo estaban sufriendo unas quemaduras súper graves y demás. Y a mí personalmente eso como que me afectó muchísimo a nivel emocional, pues porque veía que la crisis climática era un problema no solamente para los seres humanos, sino también para otras especies. Yo ya, además, por aquel entonces ya era vegano, no por la crisis climática en sí, sino porque estaba en contra de la explotación animal. Tenemos por aquí a Daniel, que es el compañero agricultor, que seguro que va a hablar de cómo afecta pues este desescalabro, ¿no? Este desequilibrio de los ecosistemas a la agricultura y estas cuestiones. Y es que estamos hablando pues de eso, de una crisis que pone en jaque realmente a toda nuestra sociedad, que está contemplándose la posibilidad de que en menos de 10 años no seamos capaces de cultivar nuestros propios alimentos en una gran parte del planeta. Estamos hablando de que la principal causa de migraciones a nivel global, de migraciones forzosas quiero decir, es la crisis climática. Entonces estamos hablando de que realmente estamos yendo a unos escenarios donde creo que muy comprensible que nuestra generación tenga muchísimo miedo, ¿no? Hablando en plata. Y ya me centro ahí en Daniel, que ha sido apelado directamente. La cuestión de la conciencia climática, porque yo me imagino que no es lo mismo ser una persona que no tiene que ver con
uno de los actores principales implicados, que puede ser en este caso la agricultura, con todo lo que eso está movilizando a nivel de Unión Europea y las protestas, que a lo mejor cualquier otra persona? Pues yo ahí, en la diferencia campo-ciudad, no creo que haya salto de conciencia de la gente, o al menos yo no lo he observado cuando vivía en Sevilla y ahora que vivo en mi pueblo. A nivel de agricultor, sinceramente, no es un tema de conversación habitual. Estamos acostumbrados a hablar de sequías, de ciclos más o menos anuales, y al final es lo que lo centramos. De hecho, el año pasado, que tuvimos probablemente el mayor problema de producción agrícola de los últimos 30 años, no se hablaba en las manifestaciones ni de cambio climático ni nada. Se buscaban soluciones al momento. Yo creo que la preocupación con el cambio climático también viene de una posición muchas veces de privilegio, porque muchas veces, yo soy de Brasil, muchas veces tiene personas que su preocupación es lo que van a comer en los próximos días, que encontrar trabajo, cuidar de sus hijos, estas cosas así. Poder cambiar su manera de vivir para así preocupar con una situación de cambio climático que pasamos muchas veces no es algo que tienen la posibilidad de hacer o que no hay recursos para que lo hagan. Entonces, lo que creo que vemos es que la generación que estamos ahora, que estamos viendo cómo esto está afectando directamente nuestro día a día con las consecuencias del cambio climático que ya están ahí. El pasado febrero, centenares de tractores salieron a las calles de Madrid. Las llamadas tractoradas fueron las protestas de los agricultores por, entre otras muchas cosas, el encarecimiento de su actividad económica, la excesiva burocracia vinculada a la política agraria común, la PAC, y el aumento de las importaciones de productos desde países extracomunitarios. Las grandes asociaciones de los agricultores ya han dicho que las protestas no pararán hasta que se celebren las elecciones europeas en junio y urgen a encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad y el desarrollo económico de las zonas rurales. Bruselas ha reculado y ha parado, de momento, algunas de las medidas medioambientales previstas, como la de reducir el uso de pesticidas en un 50%. No se vislumbra un panorama muy optimista para los agricultores. La crisis demográfica, la climática, sumadas a las dificultades económicas, hacen que cada vez haya menos jóvenes que quieran dedicarse al campo. Tan solo el 0,23% de la tierra en España está gestionada por menores de 25 años. Los menores de 35 que se dedican profesionalmente al campo no llegan al 5%, según un estudio del Ministerio de Agricultura. Los jóvenes agricultores denuncian que las políticas agrarias actuales no ayudan a los que quieren incorporarse, dificultando aún más el relevo generacional del campo. Y fíjate, decía Alice, sacaba un tema muy importante, que es la idea esta, que también está ya en Europa. Esto de la transición ecológica o del ecologismo es de pijos. Se lo puede permitir gente de la gran ciudad o gente que realmente no vive de esto o que se puede permitir un coche que no contamina. Y ahí vuelvo con Daniel, porque yo creo que esto sí que está interpelando directamente al sector del campo, ¿no? Y aquí en España hemos tenido el campo levantado, las tractoradas, bajo la idea de que la Agenda Verde de la Unión Europea está imponiendo o pidiendo una serie de requisitos que para muchos agricultores a priori es, 1, no conocéis el campo español, 2, es que si hago esto, mis cosechas no son rentables. ¿Tú crees que realmente hay esa sensación de, si cumplo a rajatabla todo lo que me piden los organismos internacionales, es que esto me empobrezco como agricultor? Se enfoca muchas veces de los medios en que los agricultores estaban en contra de ciertas modificaciones o de ciertas normas medioambientales. No va tanto por ahí, es decir, al final si a nosotros se nos obliga a producir de determinada manera, lo que pasa es que se complica, se produce menos o más caro y al final sube el precio de los productos. Entonces eso no es el problema. El problema es que a nosotros se nos pide llevar a cabo esas medidas, que vale, se pueden hacer sin problema, pero a cambio tenemos que seguir aceptando que entren productos de fuera que no cumplen con la misma normativa y que por tanto se pueden producir mucho más barato. Y lo que estamos es trasladando el problema de sitio. Y a la vez que trasladamos el problema de sitio, a la gente de aquí la ponemos en un aprieto porque no tiene cómo hacerlo y cómo poner ese producto en el mercado, porque no es competitivo a los mismos precios. El problema es ya cuando llega un punto que encarece tanto nuestra producción y que nos la complica tanto, y vemos que desde fuera pues entra producto que no tiene que cumplir las mismas normas. Lo mismo le pasa a los franceses con nosotros, que nosotros solemos poner ejemplo que nos pasa con Marruecos, pero lo mismo le pasa a los franceses con los españoles. ¿Tú crees que para las siguientes generaciones es un oficio rentable o crees que no, que el campo realmente ya no está dando más de sí en ese sentido?
problema del relevo del campo es que no es rentable. Ha existido durante mucho tiempo un estigma respecto a trabajar en el campo y el agricultor quería que su hijo estudiase y demás, pero ahora ya no es solo el estigma, ahora es directamente que cómo te vas a meter en un negocio que no sabes los números. Entonces al final lo que pasa en los pueblos es que casi todo el mundo opta por irse fuera, estudiar, irse fuera y buscarse la vida. Y volviendo a Bilbo, ¿no? En este debate que tenemos sobre un poco si esto tiene una conciencia muy arraigada, quizá una sociedad mucho más posmaterialista. A mí me gustaría saber qué opinas tú, tú perteneces a Futuro Vegetal, desde esta polémica que hay de estos activistas que vemos últimamente, que van a los museos y arrojan pintura, porque tú antes lo comentabas, ¿no? Que te impactó mucho en Australia ver cómo se quemaba la biodiversidad, y yo creo que hay mucha gente que incluso cuando ve que el Amazonas se destruye, casi le duele más cuando ardió la Notre Dame que el hecho de ver cómo se está destruyendo lo que es prácticamente uno de los pulmones del mundo. Por ejemplo, desde mi colectivo, nosotras fuimos el colectivo que hizo la acción en el Museo del Prado, en las Majas de Goya, donde, para calma de todo el mundo, no se dañó ninguna obra de arte, que esto como que conviene siempre aclararlo, porque también es verdad que desde los medios de comunicación pues se da como una imagen muy sensacionalista, ¿no? Y los titulares son activistas vandalizan unas obras de arte y este tipo de cuestiones, y en realidad no, en realidad que yo sepa, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna obra de arte ha sido dañada en protestas de carácter climático. Entonces, bueno, eso ya de primera creo que nos sitúa en un espectro, pero es que luego, yendo un poco más allá, creo que hay dos cuestiones interesantes aquí. Por un lado, es el alcance que tienen estas protestas. Cuando mis compañeras hicieron la acción del Museo del Prado, a nosotros nos entrevistaron incluso una televisión surcoreana, quiero decir, salimos en todos los medios a nivel estatal, estuvimos también en medios franceses, en medios alemanes, ingleses. Es decir, que realmente esto nos abre la puerta a poder llegar con nuestro mensaje a muchísima más gente de la que llegaríamos haciendo una concentración en la que simplemente pues cortásemos una calle durante 40 minutos, que es lo que te autoriza el ayuntamiento, e hiciéramos nuestra protesta allí, ¿no? Y el otro dato que a mí me parece relevante, que ya lo mencionase un poco de soslayo, es precisamente ese tratamiento mediático. En el primer momento salen muchísimos medios diciendo, bueno, pues eso, que se ha destrozado el cuadro y tal, y luego cuando el propio museo desmiente que se haya producido ningún daño, eso prácticamente no lo sacan en ningún sitio, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de que la crisis climática es una cosa que afecta muchísimo a nuestra generación, yo creo que también hay un puntito de que lo que nos afecta es el sufrimiento que esto conlleva. A las obras de Van Gogh le han tirado desde sopa de tomate a puré de patatas. A la Gioconda de Da Vinci, una tarta. A la joven de la perla de Vermeer se le han pegado unas manos con superglue, igual que a la primavera de Botticelli. Y a un cuadro de Monet le han arrojado un líquido rojo indeterminado. Las obras de arte han sido las víctimas principales de los activistas por el clima, sobre todo en estos últimos meses. Acciones que han suscitado muchas críticas públicas porque ¿qué culpa tiene el arte de lo que ocurre en el planeta? Los propios activistas son los que reconocen no tener interés en hacer daño a estas obras de arte, sino que su objetivo es llamar la atención para concienciar sobre la crisis climática. Los grupos activistas piden además a los museos que pongan de su parte y que reduzcan la financiación que muchos de ellos reciben de las empresas de combustibles fósiles que tanto contaminan y que cuenten en sus salas la realidad climática que vivimos. Sí, decías tú la importancia al final de visibilizar las grandes causas, y está claro que hoy en día las redes sociales hacen una función, pero no es toda. También hacen falta grandes iconos, y ahí está, por ejemplo, la figura de Greta Thunberg, que yo creo que ella ha ayudado mucho a ponerle cara al colectivo, a la causa climática, o cómo esto interpela a la gente joven, que yo creo que ahí sí que hay una vertiente muy generacional probablemente. Es mi opinión tal vez, pero me da la impresión que en una sociedad donde la gente está resignada con la cuestión económica, con su salario, con la cuestión de la precariedad de su día a día, luchar por grandes causas a futuro bajo la esperanza de que esas sí sean reversibles, parece que moviliza mucho más a las nuevas generaciones que a las anteriores, también por eso, ¿no? Por ser una sociedad que no está subsistiendo, al menos en lo que conocemos. ¿Cómo lo lees tú desde el punto de vista de tu conocimiento, desde las energías renovables, toda esta revolución o efervescencia que está habiendo? También porque son unas energías, y ahí te doy paso para que lo expliques tú, que son consideradas verdes por la Unión Europea, pero que tienen muy mala prensa. En la cuestión de energía, lo que vemos muchas veces es también una postura ideológica y no basada en ciencia. Y vemos a España, por ejemplo, hoy
caminando en dirección contraria a muchos otros países que entienden la importancia de utilizar la tecnología nuclear como una de las soluciones. No la única, porque no podemos elegir una única fuente de energía. Tenemos que utilizar un mix de energías limpias y no hay ninguna fuente energética, ninguna que va a ser que no va a causar impacto en el medio ambiente. Todas van porque nosotros vamos a necesitar nuestra nevera para poner la comida y eso demanda electricidad y esta electricidad necesita ser generada de una manera. Y esta manera, no importa cuál, va a tener un impacto en el medio ambiente. Entonces lo que necesitamos hacer es utilizar las que tienen menos impacto y de una manera colaborativa. Eso pasa con utilizar las renovables y pasa con utilizar la nuclear también. Y hoy, por ejemplo, España está con 7 reactores nucleares en operación, que es casi 20% de la producción de energía limpia, una energía de bajo carbono que no contribuye para el cambio climático y no está tomando una posición de cierre de estas centrales que va a causar a caminar como se caminó Alemania, que cerró las centrales nucleares y hoy si mira la matriz de Alemania es muy sucia, con una alta cantidad de carbono que está impactando la cuestión climática. Y no solamente esto, porque miramos en la situación que vivimos hace poco con la guerra, que la seguridad energética es muy importante y que estábamos dependientes de otros países, porque hablamos de descarbonización no solamente en el sector eléctrico. Tenemos que descarbonizar el transporte, tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy, porque si miramos a las estadísticas de las Naciones Unidas, no estamos cerca de alcanzar los objetivos que tenemos. Y eso que va a pasar es que va a empeorar las consecuencias de este cambio climático que nosotros vamos a sentir. Y ahí vamos a sentir todos, no importa dónde esté, pero los más vulnerables son las mujeres y los niños y las personas en su global, que es de donde vengo. Las energías renovables son el único sustituto viable que tenemos con la tecnología que tenemos ahora mismo. Están creciendo prácticamente de forma exponencial un año tras otro por la enorme capacidad de instalarse en todas partes del mundo y en proyectos de todo tipo de tamaños, y eso nos da realmente un jugador ahora que nos puede cambiar totalmente esta partida climática que luchamos contra los combustibles fósiles y contra el cambio climático. La energía solar fotovoltaica es la forma más barata de generar electricidad en España. De hecho, es la forma más barata de la historia de la humanidad para generar electricidad. Y la segunda forma más barata de generar electricidad es la energía eólica. Hemos llegado a ese punto de madurez tecnológica donde las dos formas más baratas de generar electricidad son estas dos formas de energía renovable. Aquí hay problemas burocráticos, hay problemas políticos, hay problemas de sensibilidad social y también yo los llamaría identitarios en algún caso respecto al desarrollo renovable. Y realmente donde va a ser un problema es para las comunidades autónomas que no están desarrollando renovables. Porque al final, donde esté la energía, donde se genere la energía, probablemente acabará el consumo energético y acabará la industria. España en instalación de energía renovable va relativamente bien. Es una potencia eólica, lo es hace muchos años y ahora se ha convertido en una gran potencia solar con la instalación de los últimos 4 o 5 años. Vamos bien, estamos a un nivel, pues, por ejemplo, parecido al de Alemania, con una ventaja, que es que nosotros ya hemos cerrado el carbón y Alemania todavía no lo ha hecho. Nuestro problema no es tanto el desarrollo de eólica y fotovoltaica, que va moderadamente bien, sino el problema con la electrificación de consumos térmicos, con la electrificación del transporte. Ahí sí que vamos retrasados, y es el gran punto negro que tenemos como país. Pedro Fresco, director de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía.
Sí, es que es muy interesante lo que señalaba Alice, porque es cierto que aquí en Europa, digamos que la mayoría de movimientos y de activistas ecologistas están en contra de las energías nucleares y están cerrando muchos países, y tú comentabas el caso de Alemania y el sustitutivo ha sido el carbón, que incluso es mucho más contaminante. Pero a mí me gustaría saber, porque a veces cuando entramos en el debate de las energías limpias, no está claro. Yo no sé cómo se interpreta esto desde el campo, y ahí igual me lo dice mejor Daniel, porque también hay un movimiento en favor de defender los paisajes y de que colocar un molino de viento en mi pueblo, enfrente de mi casa, me arruina pues el hecho de que en este pueblo de 100 habitantes a lo mejor la única oferta cultural es que tenga un hotel y encima pones un molino y queda terrible. Yo no sé cómo lo vivís eso desde el campo, y también tu posición sobre la cuestión de las nucleares. A ver, no hay ninguna forma de producir energía que sea inocua. Cada una tiene su tipo de impacto, eso lo ha dicho Alice bien. Tampoco creo que haya ninguna excesivamente peor que otra. Sí que es cierto que ahora está habiendo bastante revulsivo en el campo contra ciertas renovables, con las placas porque eliminan tierra de cultivo. Y de hecho, en Extremadura hemos visto aberraciones tales como dedicar tierra de regadío muy productiva para poner placas, que es algo que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el tema de la solar, ahora se está intentando, digamos, blanquearla un poquito con el pastoreo debajo de las placas y tal. Pero es un intento bastante fútil porque no hay pastores para meter las ovejas debajo de las placas, están desapareciendo. No es rentable tener ovejas y no es rentable tenerlas a campo abierto ni debajo de las placas. Entonces no hay gente objetivamente. Y de hecho las empresas que montan placas solares tienen un problema para encontrar ganado que elimine la hierba. No puedo poner un olivar súper intensivo porque se supone que es molesto para las aves, pero se pueden poner 200 hectáreas de placas solares. Entonces, ahí llega la contradicción, oye, ¿en qué punto estamos? Entonces, estamos llegando a un punto donde la expansión de las renovables se está haciendo un poco a costa de todo. Los impactos medioambientales, que ahora son obligatorios, se hacen como se hacen, todo el mundo lo aprueba. Es un tema delicado, y aquí la gente de los pueblos, a cualquiera que le preguntes, conoce unos cuantos casos de plantas, especialmente en mi zona, lo que se pone fotovoltaica, que se han pasado por el forro, por decirlo mal, normativas, impactos, etcétera. Algunas acaban de juicio, otras acaban comprando a los dueños de las tierras directamente para que no haya quejas. Y en cuanto a la nuclear, yo nunca he tenido una opinión formada clara, pero sí que tengo un alegato a favor. Yo trabajo mucho en la zona de Almaraz, en Extremadura, que tenemos la central nuclear. La cantidad de riqueza y de empleo que genera alrededor es brutal. Y además trabajo en la zona de Valdecaballeros, donde se iba a poner una que finalmente, no sé si por protestas o por qué, no salió el proyecto y no se puso, y hoy en día es un pueblo fantasma, él y los alrededores. Entonces, es curioso cómo avanzan estas cosas en sitios con tan poco nivel de desarrollo, por desgracia, industrial y demás como es Extremadura. La energía nuclear no es renovable, eso sí que lo sabemos. Sí es descarbonizada, eso también lo sabemos. Lo que pasa es que verde no tiene, digamos, una definición canónica de qué es verde. La Unión Europea se ha considerado verde fundamentalmente por una cuestión política, porque Francia, que es un país muy nuclearizado, ha presionado para que sea así. Pero no es cierto que el resto de países lo consideren verde. Países como Alemania, países como Bélgica, y en el caso de España, España tampoco es partidaria por dos razones sencillas. La primera, porque hay un pacto hecho para cerrar las energías nucleares con las propietarias de esas centrales, que se pactó hace varios años ya y que en principio se va a mantener. Y segundo, porque España es un país que tiene mucho recurso renovable, que es más barato, que se puede desarrollar más deprisa y que tiene menos conflictividad social o menos peligrosidad. Y por tanto España es un país que considera que la energía nuclear no es necesaria para él, como también lo puede considerar Portugal, que es un caso parecido. No es tanto un conflicto real como un conflicto político de países pues, que tienen una confianza en la energía nuclear por su historia y por sus empresas que quieren mantenerla, y países que consideran que no es apta para ellos pues porque tienen alternativas mejores. Y uno de estos casos es España. Y bueno, yo no sé cómo se pone Bilbo cuando escucha esto, ¿no? Que si las energías nucleares son limpias, que de hecho están catalogadas como energías verdes, que si a veces las placas solares generan perjuicios al medio ambiente mismamente y al paisaje. Yo no sé cómo recibes tú esto, Bilbo.
Pues Estefanía, la verdad es que estaba aquí como con ganas de intervenir. Tú cuando quieras No te voy a levantas la engañar. mano, ¿eh? Bueno, pues a ver, por un lado hay una cosa que es innegable, ¿no? Y es que la producción energética es total y absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? La mayor parte de lo que se produce viene pues de productos petrolíferos, carbón, gas natural, y esto es un suicidio colectivo hablando en plata. Nosotros lo que nos preguntamos no es tanto si vamos a poner placas solares o no vamos a poner placas solares, sino realmente para qué queremos tanta energía. Decía por aquí la compañera que igual necesitaríamos electricidad para las neveras. Yo personalmente no tengo nevera. De hecho, tengo un sistema de refrigeración que se usaba antiguamente, que es con una especie como de... funciona muy parecido al botijo, y eso hace que se mantenga fresca pues, los alimentos que tengas y demás. Entonces, realmente creo que hay un conocimiento técnico que se ha ido perdiendo, que estaría bien recuperar, y que son las prácticas que tradicionalmente se han utilizado en todas partes pues para poder conservar la comida, para poder desplazarse, ¿no? Entonces a mí algo me dice que si sabemos que tenemos que acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, quizá el camino no vaya por allí. Aparte de esto, bueno, pues hay algunas concepciones de lo que llaman las energías renovables, que bueno, es otro problema que le veo a la nuclear, ¿no? Que al final no es una energía renovable. Entonces llegará un punto, más pronto o más tarde, en el que el uranio que tenemos accesible se acabe, y de hecho, si no me equivoco, a día de hoy la eficiencia energética de la extracción del uranio y también el beneficio económico está reduciéndose, que también es una extracción que depende de mantener una situación de genocidio en el Congo para poder seguir extrayendo uranio de allí, es decir, que tampoco nos ayuda a nivel geopolítico y a nivel de humanidad, creo, a mejorar. Y lo mismo también la extracción de los metales que son necesarios para las placas solares y estas cuestiones. Entonces, aquí, frente a este tipo de modelos que son industriales, yo apostaría más por una gestión comunitaria. Entonces, creo que, por ejemplo, las cooperativas energéticas, en las que hay gente que tiene, bueno, pues ponemos unas placas solares y con esto abastecemos a todo el pueblo durante un montón de años, quizás sea un poco más el camino, sobre todo si es el propio pueblo que decide dónde lo van a poner. Fíjate que tengo aquí a Alice, que me ha levantado la mano y ya se ha crispado, no, pobre, no se ha crispado, pero ya le ha llamado la atención esto de no tener nevera, pero ya luego, cuando has dicho que el uranio se va a acabar o algo así, ella ha dicho, esta es la mía, ingeniera en energías nucleares, así que adelante. Algunas cosas. Primero, muchos de los países de Europa están caminando en volver al nuclear o empezar su matriz energética con nuclear. Polonia, por ejemplo, que es un país que depende muchísimo de combustibles fósiles, está en proceso de construcción de reactores nucleares, así como en la última conferencia de clima en Dubái. Más de 20 países, incluso varios de Europa, firmaron un compromiso de triplicar la energía nuclear hasta 2050 como parte de solución para el cambio climático. Y eso sin contar los países que están fuera de Europa construyendo reactores nucleares. Vemos más países buscando esto como solución que menos. Otra cosa es que la cuestión nuclear, sí, por supuesto, necesitamos de uranio, como las placas solares necesitan de también minerios, como cualquier tipo de infraestructura de energía va a necesitar utilizar recursos. Esto, cuando vemos la cantidad de recursos minerales que la tecnología nuclear utiliza en comparación con las otras fuentes, es la que menos se utiliza. Aparte de esto, también nosotros, por supuesto, que ponemos las personas en el centro, y hablar que podemos reducir el consumo de energía es, para mí, hablar de una posición de privilegio, porque sí, por supuesto que hoy algunas personas son privilegiadas lo suficiente para poder cambiar su modo de vida, preservar de alguna manera, consumir menos energía. Por supuesto que nosotros podemos en nuestro día a día buscar maneras de economizar, de ahorrar energía, pero no podemos hablar que todo el planeta vaya a caminar en una dirección de consumir menos, porque no es realista. Si hablamos de muchas personas que están en situación de no tienen acceso a agua potable, necesitamos de desalinización, como sacar la sal del agua.
Esto demanda una gran cantidad de energía. ¿Cómo se produce esta energía para hacer este proceso? Hablamos de aquecimiento, de cómo vamos a calentar países que no son tan bendecidos como España, que tiene mucho sol, pero que hace mucho frío, que pasan meses sin ver mucha luz solar. Necesitan calentar las casas, necesitan calentar hasta las calles. Y esta manera muchas veces se utiliza gas, pero se puede utilizar también a través de tecnologías como la nuclear que no producen, que no contribuyen para el cambio climático. Los mitos son variados. Está pues desde el mito de que son energías caras, cuando es falso, como hemos comentado, son energías que son más baratas que los demás. Pero también hay mitos respecto, por ejemplo, que tienen graves impactos en la biodiversidad, lo cual también es falso. Ante todo lo que sabemos, impacto siempre existe, pero los impactos de las energías renovables son contenidos y son menores que las energías fósiles. O, por ejemplo, otros mitos que se suelen hacer es que impactará el turismo, que donde haya renovables no va a ir el turismo rural, otra cosa que es radicalmente falsa. Sí, es que es muy interesante lo que dice Alice, ¿no? Porque a veces creo que cuando hablamos del acrecimiento o reducir el consumo en general, de todo, también se está hablando de reducir el consumo de ropa, dejar de fabricar ropa y reutilizarla, o evolucionar hacia nuevas formas de economía circular que dejen de implicar el hecho de producir más cosas, y entre ellas está la energía. Creo que es una perspectiva muy occidental esta de que el mundo se pare, que nosotros ya hemos tocado techo, cuando hay primeras potencias o países en vías de desarrollo que precisamente dicen ahora, no, si es que yo lo que necesito ahora mismo es producir, como tú te has podido permitir siglos antes, porque íbamos nosotros a la zaga y vosotros a la cabeza del crecimiento. Pero vinculando todo este debate con las iniciativas internacionales, ¿no? Que también estamos hablando mucho de qué hacen los países, hay un factor que no podemos obviar y es el crecimiento del negacionismo, que ya ni siquiera es el debate tecnológico que podemos tener sobre si un tipo de energía u otra es más o menos perjudicial. Directamente es la idea de que hay gente que niega que esto sea un problema. Y sobre todo, yo creo que en España esto se ha intentado vertebrar mucho, y ahí me voy con Daniel. Mucha gente cree que el hecho de que muchos agricultores perciban un perjuicio en algunas de las iniciativas de los activistas climáticos los lleva inexorablemente a ser negacionistas. Por ejemplo, yo no sé cómo tenéis vosotros el debate relativo a la limpieza de los bosques. Algunos activistas climáticos dicen, pues hay que hacerlo así, y viene la persona de a pie que conoce el bosque o el entorno o el agricultor y dice, es que si lo hacemos así lo que vamos a hacer es incentivar que el fuego se expanda más rápido. Entonces, yo no sé cómo percibes esto, ¿no? El hecho de que el negacionismo se haya llegado a vincular con la agricultura en muchos casos. Es que, a ver, realmente los agricultores y los ganaderos ahora mismo, y sobre todo en la situación de despoblación que estamos viendo en muchas zonas rurales, con densidades de población bajísimas y cada vez más, agricultores y ganaderos están siendo los verdaderos custodios del territorio, ¿vale? Y de hecho la PAC lo considera así, y por eso es una parte de la subvención, porque nos encargamos de mantener el terreno, ¿vale? Mantener en condiciones que yo sé que hay gente que no le hace ilusión. Sí, entiendo que hay mucha gente que prefiere un bosque antes que un campo de cultivo, pero los dos son medios naturales con biodiversidad y demás, ¿vale? Y peor es el abandono que el mantenimiento como está ahora, que el abandono es lo que nos quedaría si no estuvieran ahí esos agricultores y esos ganaderos. En el caso del monte, pues es evidente la proliferación de incendios que hay a partir del abandono, porque antes se hacía mucha ganadería de subsistencia, que era subir con las cabras, sobre todo con las cabras y las vacas al monte, a que fueran comiendo, retiraran biomasa y demás. Ahora no se hace, el monte queda para muy poco, básicamente para monterías, para caza, muy puntual y ya, pero no tiene uso en muchas zonas. Entonces eso acaba dando lugar a problemáticas. Yo la primera organización ecologista que conocí de muy chico, cuando estaba bastante menos de moda, era gente del pueblo que fundó una que se preocupaba de que los cables de alta tensión estuvieran protegidos de las aves, que entonces no se hacía, sobre todo para las rapaces. Y en general en los pueblos hay un conocimiento medioambiental, digamos, mucho más de lo que la gente se piensa. Estoy empezando a vender diseños, ilustraciones, calendarios. Sí que me he dado cuenta que puedo aportar un poco más a esta causa tomando ciertas decisiones, como por ejemplo que el packaging de los envíos
sea preferiblemente de papel en lugar de plástico, o decidir imprimir en papeles que sean reciclados, por ejemplo. En ese sentido sí que creo que más allá de lo que todos sabemos, intento aportar un poco. Para aportar mi granito de arena contra el cambio climático, lo que yo hago pues son pequeñas acciones en mi día a día, desde reciclar hasta intentar controlar el consumo de ropa, por ejemplo. Pero realmente también me parece injusto pensar que el ciudadano tiene la responsabilidad realmente de luchar contra la crisis climática. Creo que es un trabajo de todos, pero que tampoco podemos olvidar que hay otros muchos agentes que intervienen mucho más que nuestras acciones diarias en esta crisis climática. Véase la industria o incluso las grandes fortunas que pues realmente tienen actitudes que son muy contaminantes, pues, por ejemplo con el transporte. Pues para intentar aportar un poquito, sobre todo en los últimos tiempos, intento fijarme dentro de lo económicamente posible en la huella de carbono de los productos que consumo o los medios de transporte que cojo. Por supuesto que se podría hacer más, pero al final también trato, aunque cuesta, de cambiar esa mentalidad de qué más da lo que yo haga si luego hay una empresa china que produce lo equivalente a 150.000 vidas mías, ¿no? Pero joder, si eso lo pensamos todos, al final no cambiamos nada. Creo que podría hacer algo más por el planeta, sí. Podría empezar a reciclar y podría tomarme este problema, que es un problema bastante grave, sobre todo de cara al mañana. La verdad que sí que me lo podría tomar bastante más en serio. Pero no sé, de momento como que sé que es algo que existe, pero como no le veo las orejas al lobo de momento, es como algo que no me preocupa. Eso es cierto. Yo estoy segura de que lo mejor que podría hacer yo por el planeta sería comprar ropa de segunda mano. Es algo que me gusta, pero también reconozco que me da un poco de pereza en ocasiones y reconozco que tiro muchísimo de páginas indeseables como Shein. Oli, somos Cari y Belén, un dúo de amiguitas que hablan de crisis climática y sostenibilidad en su perfil de Instagram y en TikTok. Y hemos venido a daros una serie de consejitos para que el tema de la sostenibilidad no se te haga tan bola. Lo primero que te vamos a aconsejar que hagas es que no te agobies. Efectivamente, hay tantas cosas que uno puede hacer que es normal que te bloquees y finalmente no acabas haciendo nada. Pues no, aquí te pedimos que hagas lo que buenamente puedas, porque necesitamos activistas imperfectos, gente que haga lo que buenamente pueda y no gente que al final se bloquee o no haga directamente nada. Entonces, una cosa chulísima, cambiarte una renovable en casa. Que la electricidad te venga de fuentes renovables en vez de combustibles fósiles es un gran paso. Una dieta con más vegetales. Por ejemplo, no hace falta que te cambies la dieta drásticamente. Puedes incorporar cositas verdes a tu dieta que te vienen fenomenal también para la salud. Y votar a partidos no negacionistas es chulísimo. Y hacer todo esto es súper importante, pero una cosa chulísima y que además puedes hacer gratis es dar la turra a todo el puto mundo, a tus amigas, a tu madre, a tu abuela, a la vecina, a todo el mundo. Tú le das la turra con este tema de la crisis climática y estás ayudando un montón. Mil gracias por escucharnos. Si hacéis alguna de estas cosas, por favor, escribidnos al Climabar. Yo me quedé con Bilbo porque a mí me da la impresión que hay otro de los debates de este tiempo nuevo, y yo no sé cómo lo interpretas tú como parte activista, y es esta idea de que la izquierda se ha vuelto regañona, prohibitiva, que le dice a la gente lo que tiene que hacer: no comáis carne, no os pongáis esta ropa, no uséis este medio de transporte. Y en cambio la derecha, que parte de la cual, como decíamos, era negacionista, y ahí tenemos grandes exponentes a nivel mundial, Bolsonaro, que lo conocerá Alice bien el caso, Donald Trump, etcétera, ¿no? Tenemos una derecha negacionista, pero a la vez una derecha que se presenta a sí misma como la libertaria, una derecha que trae libertad. Tú haz lo que quieras, pasa de todo, desentiéndete de todas estas prohibiciones, que creo que también se aprovechan un poco de este caldo de cultivo de que hay quien niega que esto sea un problema. No sé cómo lo vives tú, que igual también estás más puesto en cuestiones políticas. Yo creo que a nivel social esa izquierda regañona y estas cuestiones realmente no existe como tal. Yo creo que yo por lo menos no siento que haga parte de una izquierda así. Yo creo que hacemos parte de una izquierda que es propositiva, que lo que está es buscando acoger a la mayor parte de gente posible y intentar entre todas
pues ve cuáles son las necesidades que tenemos y cómo las cubrimos, ¿no? Un poco que frente, por ejemplo, a una política que estaba comentando, ¿no, Daniel, que una parte de la subvención que se da de la PAC es por el mantenimiento del territorio y estas cuestiones. Bueno, el 96% de la producción ganadera del Estado español son industria cárnica, que de hecho destruyen puestos de trabajo primarios y secundarios y que luego contaminan profundamente las aguas subterráneas, que traen otra serie de problemas como la pérdida de biodiversidad y estas cuestiones. Entonces, como que también dentro de la subvención se está dando de alguna manera que yo creo que no es la más correcta, que esto no quiere decir que a la gente que está ahora mismo trabajando en una macrogranja se tengan que ver en la calle con una mano delante y otra detrás, que ni mucho menos, ¿no? Que por suerte se dan muchísimos millones de euros que terminan en manos de 4 señoritos, como decimos en Andalucía, ¿no? Y eso sí que es lo que me parece problemático y que creo que eso es lo que se podría repartir para fomentar pues otro tipo de política. Y eso es lo que yo creo que está realmente haciendo los movimientos sociales, ¿no? La gente que yo creo que hace política más allá de la institución. La gente que está, por un lado, montando comunidades en el rural para hacer permacultura o agricultura regenerativa y de alguna forma poder recuperar los suelos que se han ido perdiendo, al mismo tiempo que se fomenta una cultura del cuidado y de la comunidad. Por alusiones también, porque Alice viene de Brasil, me gustaría saber, porque estamos mucho poniendo el foco en las grandes organizaciones internacionales, los países que cooperan para la cuestión de defender el medio ambiente, pero claro, ¿qué ocurre cuando vienes de un país donde directamente gobierna una persona que es negacionista del cambio climático, de la vacuna y de otras tantas cosas, si me apuras? Como ingeniera, con una persona que cree en la ciencia, ver que tiene políticas o está influenciando a la población de una manera que va contra las informaciones de la ciencia es una lucha muy grande. Por eso es muy importante tanto tener sí movimientos sociales que pueden siempre buscar hacer esta charla, plática con la población para traernos la información. Entonces muchas cosas que nosotros hacemos también es informar. Tanto en Brasil, no sé, como aquí en España, las organizaciones, nosotros vamos a escuelas, universidades, a las personas para buscar conversaciones que pueden traer informaciones, crear este diálogo para informar de manera correcta con datos científicos sobre temas como estos. Sí, claro, por supuesto que el cambio climático es algo que me preocupa. De hecho, quizá lo pondría en un top 3 de preocupaciones actuales, junto a la precariedad laboral y el acceso a la vivienda. Pero porque es algo que nos afecta cada día, ¿no? Al final, ahora mismo los veranos, ¿desde cuándo son? Desde mediados de marzo hasta bien entrado noviembre, ¿no? Muchas veces caemos en la cuenta de bienvenido al verano más fresquito de lo que te queda de vida. Y es que se está cumpliendo. El cambio climático es algo que me preocupa. Creo que es imposible que no te preocupe, pero sí que reconozco que no tanto como debería, a lo mejor. Creo que estoy muy centrada en otros temas que me preocupan, que sí me afectan muy directamente a diario, y a lo mejor tengo una percepción errónea de que el cambio climático es algo más de cara al futuro. Para mí el cambio climático es una cosa que me preocupa, que tengo en mis pensamientos, no diariamente, pero sí que me produce cierta ansiedad pensar en cuáles pueden ser las consecuencias a medio plazo de la crisis climática actual. El cambio climático me preocupa, sobre todo porque parecía algo lejano y que no iba a ocurrir, no nos iba a afectar, y ahora mismo todo el mundo lo está sufriendo. Un día 20 grados, otro día -5, inundaciones, sequía, pero no considero que tengo ansiedad. Soy un poco pasota de todo. El umbral desde que no se puede volver atrás. Ya los efectos, ojalá me equivoque, pero los efectos parecen irreparables. La temperatura media del planeta ha subido bastante y ya no son solo por los datos, ¿no? Que al final, que aunque estén ahí lo apoyen, pero joder, si es que los veranos ahora duran bastante más que hace 15 años. La verdad es que no soy nada optimista con el futuro del planeta en cuanto al medio ambiente se refiere. Creo que vamos a tener un problema muy serio de aquí a no tantos años y que realmente vamos a tener que enfrentar nuevas formas de llevar a cabo nuestra industria e incluso nuestro día a día si pretendemos seguir viviendo en este planeta. Yo no soy nada optimista respecto a este tema, la verdad. Me da pena porque en realidad siempre he pensado que era algo que yo no llegaría a ver, una catástrofe climática.
y que es algo que verían mis hijos, si es que los tengo, pero cada vez, tal y como veo que avanza todo, las industrias, el capitalismo, este individualismo de repente que tenemos, que la gente piensa en sí misma, en sus beneficios, cada vez tengo más claro que tal vez ni siquiera llegue a tener hijos que vayan a ver eso, porque me aterre tanto lo que viene que decida no traer a más gente a vivir en este mundo. El futuro que nos espera es cada año un clima más insufrible, insoportable para el ser humano. Acabará el cambio climático con la raza humana. Que la gente deje de tener hijos porque ellos van a ser los que sufran en sus carnes el cambio climático. Y ya por cerrar, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre el futuro del planeta o de todo esto, ¿no? Porque creo que era Bilbo que decía lo de las crisis, que estamos sumidos en muchas crisis una tras otra. Yo no sé si estáis esperanzados, si tenéis ecoansiedad, cómo lo vivís, cómo es la experiencia a vuestro alrededor, estáis desesperanzados, tenéis muchos amigos veganos, vegetarianos o que son conscientes de lo que contaminan cuando comen carne o cuando usan una bolsa de plástico. ¿Cómo veis vosotros el futuro? No creo que yo vaya a ver la crudeza del cambio climático. Es decir, no creo que sea un proceso tan a corto plazo, ¿vale? Los ciclos son largos y es algo que viene de bastante atrás, por lo menos según podemos saber por los datos que tenemos. Entonces me preocupa, depende, hay cosas que me preocupan mucho más en el día a día. Claro, aquí tenemos un problema y es que ahora mismo los jóvenes vivimos con muchas preocupaciones. Yo entré a la carrera cuando estalló la crisis de 2008 y aún a día de hoy no nos hemos recuperado. Es decir, el mundo que yo conocí pre-2008 no ha vuelto a existir ahora, en cuanto a niveles de empleo, sueldos, calidad de vida, etc. Somos probablemente la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Tenemos una pirámide demográfica que es una locura a futuro. Es decir, creo que hay tantas cosas en el muy corto plazo que sí, la conciencia climática está ahí, la gente está relativamente preocupada, pero si no eres capaz de encontrar un piso para vivir en Madrid o un trabajo en tu pueblo, tienes otras prioridades a corto plazo. Entonces, a mí lo que más me quita el sueño ahora mismo no es el tema del cambio climático. Me preocupa si voy a tener cosecha este año porque va a llover o no va a llover. Me preocupa si ha terminado la sequía de verdad, porque en el Mediterráneo las sequías tienden a ser cíclicas. Si este año es un espejismo o el que viene vamos a volver a tener otros problemas. Si vamos a tener otra buena cosecha de olivo, que hace mucho que no tenemos, y el precio del aceite va a volver otra vez a los 2 euros y no hay forma de cubrir gastos. Tenemos tantas cosas a corto plazo que al final estamos atosigados con la actualidad. A mí me llama mucho la atención lo que comentaba Daniel, porque Simon Stiell, que es el secretario ejecutivo de las Naciones Unidas, para el cambio climático, perdón, se me había olvidado esa parte, que es importante, decía este fin de semana en una conferencia en Londres que tenemos 2 años para realmente poder hacer algo con incidencia con respecto al futuro del clima a nivel global. Y que además es responsabilidad de todos los seres humanos, porque no es una sola cuestión de que quien pueda hacer algo sea Repsol o el Banco Santander o Pedro Sánchez o quien sea. Es una cuestión de que todos tenemos que hacer todo lo posible por mitigar impacto. Y eso no es simplemente reciclar, ¿vale? Es reciclar, está genial, que lo haga quien pueda y quiera, porque también entiendo que no siempre es fácil, y de hecho en el rural se complica en muchas ocasiones, sino que se trata de exigir una serie de medidas, de organizarse para buscar alternativas al planteamiento que tenemos, ¿no? Y no sé, a mí pues personalmente ya os digo que a mí me agobia muchísimo el cambio climático, porque creo que va a hacer que todo lo que ahora mismo va mal vaya peor. Martín Layana, que es un científico bastante reconocido de Aragón, lo configuraba de la siguiente manera, ¿no? Él decía que con la crisis ecosocial a la que nos estamos enfrentando, la única certeza que tiene nuestra generación es que todo va a ir a peor. Entonces, en ese sentido, creo que es donde cobra muchísima relevancia pues preocuparse por formarse por la crisis climática, entender que la crisis climática no es solamente que siempre vaya a hacer más calor, sino que cuando vaya a haber una sequía va a durar más tiempo y va a ser más pronunciada, que cuando haya lluvia van a ser lluvias torrenciales, que cuando granice va a ser todavía también más profundo, y todo este tipo de cuestiones. Yo tengo una broma con una amiga
que es nosotros de 30 o estamos ansiosos o estamos medicados. Entonces yo creo que una combinación de toda la ansiedad que ha dicho Daniel, que es del día a día de lograr vivir en la situación que estamos, con casi un ultimátum que estamos viviendo con la cuestión de cambio climático. La Agencia Internacional de Energía ha dicho ya que sin nuclear, por ejemplo, no vamos a lograr los objetivos de temperatura. Y ahí yo veo a España que tiene que tomar una decisión este año para no cerrar, porque tiene 4 plantas que están en periodo de cierre de cerrar hasta 2027, 2030, y que la decisión no es tomada. Entonces esto me causa ansiedad porque se va a añadir el carbón en la atmósfera, y no es una cosa que, como ha dicho Bilbo, es responsabilidad de todos. No es que un país que está haciendo todo correcto y no está emitiendo y no está contribuyendo para el cambio, que ahí está bien, porque lo que hace un país afecta a todos los otros también, porque estamos todos juntos en un planeta, y como tú has dicho en el inicio, no es planeta B, no hay planeta B. Entonces, ya estamos viviendo las consecuencias. Ya no hablamos más solamente de prevención, hablamos de adaptación y mitigación, porque tenemos que adaptar ya a las situaciones que ya no son más reversibles. Entonces, sí, ansiosa, pero transformando la ansiedad en acción. Pues muchas gracias a los 3 y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Venga, un abrazo. Chao. Y hoy, en Selfie a los 30, hemos aprendido que la conciencia climática forma parte ya de la manera de entender el presente y el futuro de la gente joven. Vamos, que no es una moda pasajera. Y por eso, algunos jóvenes afirman que las instituciones no hacen suficiente, tal que se toman la acción informativa climática por la mano de sus asociaciones. Los estereotipos saltan por los aires. No es que la perspectiva campo-ciudad, dicen, sea distinta. Consideran muchos agricultores, incluso jóvenes, que ellos también son custodios del territorio, pero creen que no pueden competir con las exigencias más laxas que se aplican a otros países. Y es que el sur global también se reivindica en su deseo de expandirse, como creen que hizo antes Occidente. ¿Y qué hacer ante esa tesitura? Las teorías del decrecimiento no parecen factibles en este mundo que no para, mientras que la descarbonización y la menor dependencia de los combustibles fósiles continúa siendo un objetivo. De ahí que a las energías renovables les haya salido un competidor como es la energía nuclear, considerada verde. Pero si algo es cierto es que ya no vivimos en el pasado ni en el presente, hemos empezado a vivir en el futuro. Selfie a los 30 es una producción de Ser Podcast dirigida y presentada por Estefanía Molina. Producción, Gemma Jiménez. Coordinación, Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras. Puedes escuchar Selfie a los 30 en Ser Podcast o tu plataforma favorita.